Hola, ¿qué tal amigos, seguidores y suscriptores de su canal es Crypto Trading? Bueno, por acá vamos con un nuevo material, siguiendo un poco la línea de lo que fueron los últimos videos en los cuales les comenté un poco acerca de esta nueva estrategia que estamos utilizando de rompimientos de soporte y resistencia. Es una estrategia de apoyo a nuestra estrategia principal. Yo les aconsejo ver los videos anteriores en donde comentamos un poco acerca de los indicadores que utilizamos para apoyar nuestro sistema de trading. Y con esta nueva estrategia, pues a veces el mercado, como sabemos, se pone muy lento y pues no nos podemos quedar con una sola forma de entrar al mercado. Tenemos que buscar varias alternativas, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿de qué se trata el video? Vamos a hablar de un indicador nuevo que, que estuve toda esta semana programando, ajustando, calibrando. Estos indicadores, pues, utilizan códigos y fórmulas que son de conocimiento libre para todos, ¿ok? Son indicadores que en base a una determinada fórmula, o sea, ellos realizan unos determinados cálculos y generan esas líneas de tendencia hacia la parte alta que vendrían siendo nuestras resistencias, ¿sí? Por ejemplo, acá, y hacia la parte baja que vienen siendo nuestros soportes. Pero ¿qué hacen estos indicadores? Son como, bueno, son una especie de robots, se pudiera decir, que automáticamente van trazando esos soportes y a su vez marcan o avisan, ¿verdad? Te van a alertar en el momento en que hay un rompimiento de ese soporte o de esa resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre, ya como ustedes han visto, la dinámica de los videos anteriores de cómo se agrega un indicador es la misma. Lo que nosotros necesitamos es, ya les voy a explicar acá un momento, necesitamos este link, que es el link del indicador. Acuérdense que estos indicadores son privados. Solo los pueden instalar aquellas personas que tienen el acceso al link, ¿sí? Entonces, en nuestra ventana de TradingView, donde tenemos la sesión iniciada, vamos a agregar una nueva pestaña y vamos a pegar el acceso a ese link, a ese nuevo indicador, y presionamos la tecla Enter. Fíjense, nos va a cargar el indicador que se llama Breakouts of Supports and Resistance de Crypto Trading, ¿sí? El día de ayer lo compartí por el grupo de Telegram, pues siempre procuro a los miembros del grupo de Telegram pues darle como la primicia de los indicadores, del material que se va compartiendo, en la medida pues que me va dando tiempo de desarrollar y editar los videos, ¿no? Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Agregamos entonces el link en esa nueva pestaña. Fíjense aquí nos sale el nombre de la persona que lo programa, que lo comparte. Y vamos a bajar hasta acá donde dice script de código abierto y le vamos a dar un clic a donde dice añadir a los indicadores favoritos. Le vamos a dar un clic. Fíjense, en el momento en que yo le doy clic, de una vez me sale el mensaje de eliminar. Eso quiere decir que ya está agregado a mis indicadores. Antes de continuar, fíjense que la descripción explica de qué se trata el indicador y bueno, qué es lo que hace. Estas descripciones siempre están en inglés porque así lo exige la plataforma TradingView. Cuando uno va a compartir un indicador, siempre tiene que estar la descripción en inglés, ¿ok? Entonces fíjense, una vez que ya lo agregamos, que hicimos este paso de agregar a los indicadores favoritos, nos vamos a nuestra pestaña principal. Esta ya la podemos cerrar, ¿sí? Y nos quedamos con la pestaña principal. El siguiente paso es actualizar la página. Lo podemos hacer dándole clic a este icono o presionando la tecla F5 de nuestro teclado. ¿Sí? Una vez que ya vuelve a cargar, nos venimos acá arriba a la sección de indicadores y acá en favoritos nos va a aparecer ese nuevo indicador. Acá lo tenemos, ¿sí? Lo vamos a agregar a la pantalla dando un clic
nada más. Cerramos acá y fíjense cómo él ya nos empieza a dibujar esos rompimientos, esas líneas de soporte, esas líneas de resistencia y nos comienza a marcar esos rompimientos, ¿sí? Nosotros pues trabajamos a 3 minutos. Entonces fíjense, aquí yo estoy a 15 minutos. Es importante recalcar que el indicador sirve con cualquier temporalidad y se puede ajustar dependiendo de lo que queramos. Ya les voy a explicar lo que le podemos ajustar. Pero vamos a trabajar a 3 minutos y la calibración final que yo le dejé a él es basada en un trading de 3 minutos. Fíjense, por lo menos acá estamos en el gráfico de Bitcoin, ¿sí? Aquí nos marcó un rompimiento, ¿verdad? Aquí nos marcó ligeramente una pequeña resistencia, nos marcó el rompimiento y fíjense cómo el precio se fue al alza. Ahora fíjense acá, el mismo indicador determinó que este fue el soporte de esta subida y en el momento en que rompe el soporte me marca que acá hay un rompimiento de soporte. Eso es lo que quiere decir. RS quiere decir rompimiento de soporte y RR rompimiento de resistencia. ¿Ok? Vamos a probar, por ejemplo, otra moneda, por lo menos esta moneda, CELR. Fíjense. Acá que tuve rompimiento de resistencia, fíjense cómo el precio subió hasta acá. Acá me detectó otro rompimiento de resistencia, fíjense cómo el precio efectivamente sube. Generalmente donde tenemos un rompimiento de soporte o de resistencia, el precio tiene una buena reacción. A veces hay falsos rompimientos, ¿sí? Pero recuerden que nosotros debemos trabajar con nuestro análisis. No es que porque el indicador me dice que hay un rompimiento, yo voy a entrar inmediatamente ahí. No es así. Recuerden que tenemos que hacer nuestro análisis. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué les recomiendo yo? Que traten de hacer una convergencia entre el indicador nuevo, que es el de rompimiento de soporte y resistencia, y el indicador de compra-venta que está basado en RSI. Entonces eso nos va a dar una entrada más confiable. Fíjense acá, inmediatamente nos damos cuenta que hubo un falso rompimiento, se pudiera decir, o sea, como una falsa alerta. Es normal. Recuerden que esto es un robot, es un sistema automatizado que puede fallar, o sea, puede tener una tasa de acierto buena, de dar muy buenas entradas, pero también no es infalible, a eso me refiero. Entonces siempre es muy bueno hacer lo que es la correlación con otros indicadores y bueno, con nuestro análisis en general. Sin embargo, fíjense que acá marcó un rompimiento de soporte, es decir, que iba a empezar a bajar, pasaron algunas velas y finalmente pues sí comenzó a bajar, ¿no? Por eso es que también tenemos que seguir nuestra estrategia, ya que está bien definida, de las reentradas, que son las que nos permiten mejorar nuestra posición. Porque supónganse que nosotros hubiésemos entrado acá, ¿verdad? Y más o menos a este nivel nos toma una primera reentrada, promediamos el precio acá a la mitad y finalmente el precio cae todo este recorrido y bueno, salimos en ganancias desde acá porque desde este punto es donde va a estar nuestro precio promediado, ¿sí? Entonces vamos a explorarlo un poco más atrás. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar bastante más atrás. Vamos a pararnos, por ejemplo, acá. Fíjense acá. Vamos a ver. Sí, fíjense, acá tenemos un rompimiento de resistencia. Fíjense, en el momento en que rompe, el precio sube. Ok. Acá tenemos un rompimiento de soporte. Fíjense, en el momento en que rompe, confirma. ¿Sí? Fíjense como el precio baja considerablemente. Luego acá tenemos otra alerta de rompimiento de soporte. Hay un buen movimiento de precio. Fíjense acá. Qué bueno estuvo acá. Rompimiento de resistencia. Fíjense todo lo que subió. Vamos a ver cuánto subió desde el momento en que si hubiésemos entrado acá. Fíjense, 5.60%. ¿Qué es lo interesante de utilizar los rompimientos de soporte y resistencia? Que la relación riesgo-beneficio es muy buena. Nosotros podemos trabajar con un stop si quisiéramos del 1%, del 0.5%, pero con un objetivo o de take profit de un 4 o un 5%, ¿sí?
Fíjense acá, fíjense, hubo un pequeño rompimiento de soporte y claro, el precio efectivamente sí bajó, pero lo importante es que dio una mínima ganancia, ¿sí? El precio, claro, dio rompimiento de soporte, se devolvió, pero finalmente bajó. Y cuando uno dice que el rompimiento es falso, es decir, que no baja de una vez, generalmente a las siguientes velas sí termina de caer. ¿Ok? Fíjense acá, un rompimiento de resistencia. Todo lo que sube, acá detectó otro rompimiento de resistencia, subió. ¿Ok? Entonces, bueno, así vamos viendo, haciendo un backtest de lo que nos hace el indicador, ¿sí? Y vemos pues cómo efectivamente las entradas que marca pues son aprovechables. Fíjense, el indicador se puede programar, se puede ajustar en base pues a cada moneda que queramos tradear. Entonces, ¿cómo lo vamos a configurar? Nos vamos acá a esta zona donde está el nombre del indicador y vamos a darle un clic a el engranaje donde están las opciones de configuración, ¿sí? ¿Qué podemos configurar ahí? Podemos configurar la longitud, el grado de la pendiente y el tipo, el método de cálculo de la pendiente, ¿sí? Entonces fíjense que para el método de cálculo de la pendiente tenemos tres sistemas: el de regresión lineal, el ATR o Average True Range y la desviación estándar. Fíjense cómo cambian, fíjense en el momento en que yo voy a cambiar el método de regresión lineal a ATR y fíjense cómo va a cambiar la forma en cómo se dibujan esas líneas de tendencia. Fíjense, yo cambio acá y ven cómo se ajustan diferente. ¿Por qué? Porque eso es una fórmula, es un cálculo matemático que utiliza el indicador como tal para generar esas líneas, ¿sí? Yo lo utilizo en regresión lineal porque me parece que es la más ajustada al sistema que estamos trabajando, ¿ok? Pueden probar regresión lineal, ATR y desviación estándar. Ustedes deciden con qué tipo de cálculo se van a generar estas líneas. De manera predeterminada, como les digo, me gusta la regresión lineal y por eso la dejé así. ¿Ok? La longitud también lo podemos cambiar. Es prácticamente el número de barras que estamos tomando en cuenta para ese cálculo. Entonces yo les recomiendo que acá lo pueden manejar entre 10 y 14. Fíjense, cuando yo subo de 11 a 13, como también cambia la inclinación y el trazado de las líneas de soporte. Fíjense, voy a subir a 13. ¿Vieron cómo cambió? Entonces ahora son menos resistencia y menos soporte. Fíjense. Voy a bajar a 10. ¿Vieron? Entonces fíjense, por lo menos acá en una longitud de 10 me marca un rompimiento de soporte que fue un falso soporte. Entonces yo digo, mira, vamos a calibrarlo un poco mejor. Quizás a 12 ya se eliminó ese falso soporte. O quizás a 13 me gusta más, ¿sí? O a 12. Por eso les digo, tienen que irlo ajustando dependiendo de la moneda que ustedes van a tradear. De manera predeterminada está, acuérdense, aquí lo podemos llevar a la configuración predeterminada, está en 11, ¿sí? Con una pendiente de 1 y regresión lineal. Ahora fíjense, vamos a ponerlo en 13. Fíjense cómo se me ajustan acá las líneas, ¿ok? Y la pendiente la bajo a 0,9. Entonces también lo voy, como les digo, lo podemos ir calibrando en base a la moneda que queramos tradear. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? Que por ejemplo, vamos a suponer, yo voy a tradear esta moneda, ANT USDT. A 3 minutos, aquí acuérdense, le doy auto para que me ajuste la pantalla. Y yo veo si con esta configuración que tiene me ha dado buenas entradas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo hago un backtest. Yo digo, mira, aquí me dio una muy buena entrada, aquí me dio una muy buena entrada, ¿ok? Acá también, rompimiento de soporte, ¿ok? Fíjense acá, buenísimo, este rompimiento de resistencia. Acuérdense que estamos a 3 minutos. Entonces yo diría que esta configuración actual para este indicador es la más óptima para esta moneda, ¿sí? Entonces yo la mantengo así.
longitud 13, pendiente 0,9, regresión lineal. Quizás para otra moneda, cuando yo analizo otra moneda, quizás yo puedo decir que esta no es la ideal, ¿no? Entonces quizás, por ejemplo, vamos a abrir aquí otra ventana y vamos a cargar, por ejemplo, esta moneda que está acá, XMR. ¿Sí? Vamos a tradear XMR. Entonces vamos a ver si con XMR yo veo que ha dado buenas entradas esa configuración, pues así tal cual la puedo dejar. Aquí en teoría deberíamos estar con, ok, 13 y 1. Vamos a ponerlo en la forma predeterminada, que sería un 11 con 1 con regresión lineal. ¿Sí? Y vamos a ver qué tan buenas entradas me dio así. De momento se ve muy bien. ¿Sí? Fíjense, acá me marcó un rompimiento de soporte y el precio cayó. ¿Ok? Acá me marcó rompimiento de resistencia y el precio subió. ¿Sí? Entonces, me parece que acá, pues, en esta configuración para esta moneda está bien la configuración predeterminada. ¿Sí? También hay otro parámetro que podemos ajustar. Vamos a eliminar un momento aquí estos dibujos. Hay un parámetro que podemos ajustar que se denomina, que es este de acá, que dice solo mostrar rompimientos confirmados. ¿Sí? Eso lo que hace es que nos marca un rompimiento una vez que la siguiente vela pues ya confirma que se dio ese rompimiento. Entonces si yo lo desmarco, fíjense cómo me va a dar muchas más alertas. Fíjense, acá apareció esta alerta, pero como no era una alerta confirmada, ¿verdad? Y yo tengo acá desactivada esa opción, me la va a mostrar. Entonces siempre mantengamos esta opción en solo mostrar rompimientos confirmados. Fíjense cómo se desapareció esa falsa alerta, por así decirlo. Sin embargo, como les dije, puede que genere eventualmente una falsa alerta. Por eso siempre vamos a determinar convergencia con, vámonos acá al gráfico de BTC. Podemos determinar una convergencia con otro indicador, ¿sí? Vamos a ver acá, vamos a cargar otra moneda, vamos a ver TRB, que es una moneda que últimamente ha estado bastante volátil. Vamos a ver qué tal TRB. Desde acá tuve un rompimiento de resistencia, excelente. Acá tuve otro, buenísimo, ok. Entonces, para TRB quizás la configuración predeterminada 11.1 con regresión lineal está buenísima. ¿Sí? Entonces la dejamos así. Vamos a agregar el otro indicador que es nuestro indicador de compra-venta. A ver dónde hay correlación con esos indicadores. Fíjense que yo acá les coloqué el color del rompimiento con un triángulo azul para que no se confundiera con el verde del otro indicador. Entonces, por ejemplo, acá es una muy buena entrada. ¿Por qué? Porque la vela que le precede al rompimiento me está diciendo el indicador que compre. Entonces, acá tengo compra y inmediatamente tengo rompimiento de resistencia confirmado. Entonces, nos vamos al alza. Ahí estamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una correlación de dos indicadores. Estamos haciendo que esos dos indicadores converjan. ¿Sí? A veces exactamente el indicador me aparece en la misma vela. O sea, es decir, el de compraventa me dice vende en un rompimiento de soporte. Entonces ahí la entrada es mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, tengo compra con rompimiento de resistencia, me voy al alza. Acá también, compra con rompimiento de resistencia, me voy al alza. Vamos a buscar un ejemplo a la baja, ¿sí? O sea, una entrada ideal. O sea, mientras más convergencia haya entre nuestro análisis técnico que estamos haciendo. Bueno, por ejemplo acá, fíjense, tenemos que 4 velas anteriores marcó venta y aquí hubo rompimiento de soporte. Quiere decir que este rompimiento de soporte me confirma esta venta y fíjense cómo desciende bastante la moneda. Entonces eso es lo que vamos a buscar. Recuerden que esto es automatizado. O sea, es una serie de fórmulas y cálculos que son los que detectan estas líneas de soporte y resistencia.
ustedes lo pueden utilizar para, como les digo, pues apoyar su plan de trading, pero siempre traten también de manualmente tratar de hacer sus dibujos manualmente, porque siempre nosotros vamos a tener la mayor precisión cuando nos comparamos con un bot, por ejemplo, ¿sí? Entonces, utilicen estos sistemas, estos tipos de indicadores para apoyarse, pero ustedes pueden mejorarlos, o sea, simplemente utilizarlos como una guía, ¿ok? Entonces, bueno, de momento, pues de eso se trata el indicador. Recuerden que acá ustedes pueden abrir todas las pestañas que quieran, simplemente le dan duplicar y, por ejemplo, fíjense, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo lo pueden trabajar cómodamente. Vamos a cargar acá Bitcoin. Entonces, fíjense, acá yo el indicador lo programo con 1309 regresión lineal, ¿sí? Aceptar. Yo acá en TRB lo puedo programar diferente. Fíjense, ya está en 11.1 con regresión lineal, ¿sí? Y acá en BTC también lo puedo programar diferente. Vamos a ponerle en BTC 14 1.1 y le cambiamos el método de cálculo de la pendiente. Vamos a dejarlo en ATR y le damos a aceptar. ¿Ven? Entonces fíjense que como dependiendo de la moneda que vamos a tradear, podemos ajustar este indicador a nuestro antojo. Y lo podemos hacer a diferentes configuraciones por pestaña y por moneda. Estos colores del indicador, que es un triángulo amarillo descendente y un triángulo azul ascendente, los podemos editar también. ¿Sí? Así como todos los indicadores podemos ajustarle, hacerle lo que se llaman ajustes de forma, aquí también lo podemos hacer. Entonces nos vamos acá a la configuración. Recuerden que acá tenemos entrada de datos, que bueno, es donde ya les expliqué que configuramos. Lo más importante es la entrada de datos, ¿sí? La longitud y el método de cálculo de la pendiente. Pero acá en estilo podemos, por ejemplo, cambiar ese triángulo descendente amarillo que lo vemos acá. Fíjense, podemos dejarlo amarillo porque nos ayuda a detectarlo rápidamente visualmente. Y este triángulo lo podemos cambiar, por ejemplo, por un círculo. ¿Ven? O lo podemos simplemente dejar como una etiqueta descendente. ¿Sí? Ahí está. Al igual que la alerta en subida, en rompimiento, la podemos poner acá, por ejemplo, como una etiqueta ascendente y le vamos a cambiar el color por ejemplo, a verde. ¿Sí? Le damos a aceptar y fíjense cómo cambié la forma del icono y acá cambié el color. Entonces, bueno, con eso nos ayudamos pues a detectar más rápidamente esas alertas como tal. ¿Sí? Si quisiéramos eliminar las líneas y simplemente dejar las alertas, también lo podemos hacer. Fíjense acá, yo puedo quitar la línea inferior y la línea superior. ¿Ven? Y simplemente dejo esas alertas con su respectiva etiqueta de rompimiento de resistencia y rompimiento de soporte. Pero a mí particularmente me gusta utilizar las líneas que se van marcando. Recuerden que nosotros podemos trazar nuestras propias resistencias y soportes, ¿sí? Entonces, bueno, de eso les quería comentar en este video, pues quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que se suscriban al canal, le den me gusta, compártanle a otras personas el canal, porque eso nos ayuda bastante pues, en el crecimiento, en el desarrollo del canal. Únanse al grupo de Telegram, hay una comunidad muy, muy sana, muy preparada, donde se apoyan en cualquier duda que tenga una persona. Siempre otra persona procura aclararle cuando yo no puedo responder inmediatamente. Entonces, bueno, no se olviden pues de seguir estudiando, véanse todos los videos. Tengo pendiente subir, compartirles otro indicador. La otra semana ya lo estaré haciendo, ¿sí? Y más videos de operaciones en vivo. Pasa que esta semana pues hemos estado un poco full dando cursos. Los que estén interesados en recibir un curso con mi persona pues pueden contactarme por Telegram, por privado, pues
Estamos dando un curso de nivel básico medio, un curso de nivel avanzado. Con mucho gusto escríbanme y conversamos, ¿sí? Entonces, bueno, nada. Esto fue todo por este video y espero que les sea de mucha utilidad este nuevo indicador. Y bueno, nos estaremos viendo. Saludos a todos.